Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver la unidad 2, bloque 2, gestión financiera. Para eso vamos a compartir pantalla. Bien. Vamos a ir preparando todo. Bien. Esto lo ponemos así. Ahí vamos. Unidad 2, bloque 2. El tema es autoridad, pero hoy vamos a ver gestión financiera. Bien. Gestión financiera. Las finanzas es la sabiduría de la administración del dinero, quienes, a través de ella, se pueden obtener los fondos y los recursos, empleando las metodologías para poder lograr los capitales necesarios. ¿Qué significa esto? Que en la gerencia de finanzas es la sabiduría de la administración del dinero, es decir, cómo aprovechar mejores los recursos propios que tiene la empresa o los recursos de terceros. ¿Qué significa esto? Que cuando con los recursos propios uno no puede alcanzar con los objetivos que tienen las organizaciones, recurre a fondos de terceros. Otra definición es que las finanzas poseen la finalidad de emplear los procedimientos, mercados, organismos e instrumentos, incrementando la circularización de valores entre familias, empresas y estados, o sea, los famosos agentes económicos, que significa también que dentro del Departamento de Finanzas el objetivo es emplear los procedimientos, mercados, organismos, instrumentos, para realizar un intercambio entre familias, empresas y estados y poder lograr los objetivos. Los objetivos de la gestión financiera se determinan por lograr la máxima utilidad posible y obtener la mayor cantidad de dinero físico y líquido para enfrentar los gastos correspondientes. ¿Qué significa lograr la máxima utilidad? Es decir, de esa administración de recursos propios o de terceros, poder lograr la mayor ganancia o lucro posible y obtener la mayor cantidad de dinero físico y líquido. Físico significa la plata en sí, el dinero, y líquido con la disponibilidad al momento, ¿no? Con mayor liquidez, que sea lo más rápido posible. Los sectores que estudia la gestión financiera son dos: la administración financiera, también llamada como la gestión financiera, y los servicios financieros, es decir, qué sectores se estudia directamente la misma gerencia y los servicios financieros que se ofrecen. El gerente designado tiene la tarea de realizar la elaboración de un presupuesto, que lo vamos a ver, pronósticos financieros, es decir, ante una situación dada, elaborar un pronóstico de un posible o potencial resultado. Manejo del dinero efectivo, es decir, va a administrar todos los recursos físicos y líquidos, como dijimos recién, que posee la empresa. Administración de créditos, ¿qué significa? Va a tratar de analizar, evaluar, para poder tomar la mejor decisión ante la necesidad de algún recurso de terceros, como por ejemplo un crédito bancario. Análisis de inversiones, ante distintos tipos de inversiones, tanto sean en dinero o en bienes, también evalúa la posibilidad de hacerlo con recursos propios, con recursos de terceros, y si realmente esa inversión que va a hacer la empresa es necesaria y es rentable. Y obtención de recursos. La obtención de recursos, como dijimos, obtención de recursos propios, que son los recursos que se obtienen a través de la actividad que tiene cada una de las empresas, o a través de recursos de terceros ante una necesidad puntual. Por ejemplo, una empresa de construcción necesita una máquina constructora y no tienen el dinero físico y líquido en ese momento. Por lo tanto, recurre a un banco para poder pedir un crédito. Bueno, va a analizar si esa obtención de ese recurso financiero externo es conveniente o no en ese momento para la empresa. El responsable financiero es el encargado de los activos a comprar y cómo funcionaría esa adquisición. La toma de decisiones que se impone para la toma de esos activos tiene relación con dos factores importantes: el riesgo y la tasa de retorno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa comprar activos? Comprar activos es cuando, por ejemplo, una empresa deposita su dinero excedente o que le sobra para un plazo fijo o alguna inversión financiera, o necesita sacar un crédito para un determinado objetivo. Bueno, esto va a evaluar, eso es comprar un activo, es decir, o deposito a plazo fijo o tomo el préstamo, son dos activos distintos. Esto está atado a el riesgo y la tasa de retorno. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la inseguridad en que se encuentra la empresa con respecto a las ganancias que se pudieran conseguir.
Es decir, ese riesgo que está atado, por ejemplo, el plazo fijo o el préstamo que uno va a tomar, está relacionado con la inseguridad de que la empresa realmente lo pueda llegar a solventar en el caso de que sea un préstamo. En el caso de que sea un plazo fijo, ¿qué riesgos en el mercado ocurriría por el hecho de poner el dinero en un determinado banco? Y la tasa de retorno es el resultado de un plan, estudiando las diferentes variables, gastos y variables. ¿Qué significa esto? Significa que la tasa de retorno es aquello que me devuelven o le devuelven a la empresa por el hecho de invertir en un plazo fijo. O la tasa de retorno significa qué es lo que le devuelven a la empresa por el hecho de pedir un préstamo. Es decir, pide un préstamo para comprar, volviendo al ejemplo de la empresa constructora, necesita una máquina. Pide un préstamo, perfecto. Toma ese préstamo y compra la máquina. ¿Qué retorno le va a traer la utilización en la actividad comercial de esa máquina que compró? La gestión financiera tiene su importancia debido a la elaboración de los presupuestos organizacionales en forma anual y en cada uno de los sectores de la empresa. Es decir, una de las funciones que tiene la gestión financiera es elaborar los distintos presupuestos. El presupuesto de compra, el de venta, el de producción, el presupuesto de finanzas. ¿El presupuesto qué es un presupuesto? Es el plan de acción elaborado en fondos, recursos y técnicas financieras a cumplir en un determinado tiempo, obteniendo las pautas previstas por la ley. ¿Qué significa esto? Que es un presupuesto, es un plan, que va a durar, generalmente duran 12 meses, pero pueden existir presupuestos por 6 meses y por 3 meses también, pero generalmente es un presupuesto anual, de cada uno de los sectores, como dije, ventas, compras, producción, etc., administración, contabilidad. ¿Y qué va a hacer el presupuesto? Va a asignar distintos fondos y recursos a cada una de las empresas, como para que cada sector se pueda manejar libremente con recursos propios o, en su defecto, tenga que comprar recursos. Por ejemplo, el presupuesto de compras. Se le asigna una cantidad de recursos físicos y líquidos para que pueda operar. En el caso de que no puedan obtener la cantidad de mercaderías para poder vender o materias primas para poder producir y después poder vender, con esos recursos propios asignados en el presupuesto, puede haber una partida dentro del presupuesto que la autorice a pedir un crédito bancario para poder recurrir a esos fondos de terceros ante la necesidad de comprar mayor cantidad de mercadería. Supongamos que son 5 clientes y no tienen la cantidad de mercadería suficiente para poder solventar los pedidos de los clientes nuevos. Por lo tanto, van y no tienen tampoco los recursos propios. Entonces ahí van a recurrir a recursos de terceros. El presupuesto entonces es proyectar, fiscalizar y regular. Proyecta en el futuro. Acá estamos por ejemplo, en el 2020, tenemos que proyectar para el 2021. Generalmente se hace para el mes de octubre de cada año, que se proyecta, octubre-noviembre, que se proyecta para el año siguiente. Entonces proyectamos los recursos propios y de terceros. Fiscalizamos, porque una vez que el presupuesto está en marcha, hay que fiscalizar que se vaya cumpliendo mes a mes, y por último, regular, es decir, ¿qué pasó en el 2021, en diciembre? ¿Nos alcanzó en octubre, cuando estemos armando el del 2022? ¿Nos alcanzó el presupuesto? ¿No nos alcanzó? ¿Nos sobró plata? Bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué significa proyectar? Determinar no solo los gastos, sino establecer el conjunto de recursos e información necesaria para poder llevarlos a cabo. Fiscalizar, el presupuesto permite observar a los trabajadores y a los materiales que mantengan en forma coordinada las labores pertinentes, y regular es el conjunto similares de datos para conocer el desarrollo del presupuesto en el pasado y establecer pronósticos y desarrollo del mismo en el futuro. Proyectar, siempre pensamos en el futuro. Fiscalizar es controlar y regular es ver si lo que ocurrió sirve para este momento o poder mejorarlo para el futuro. El presupuesto es una pieza fundamental para una empresa y sus características son analizar los efectos de la organización expresado en fondos, valores y dinero, es decir, qué cosa ocurre dentro de la empresa, pero expresado en unidades monetarias, dinero. Inspecciona la administración de recursos y gastos de la empresa. ¿Qué significa esto? Revisa que todos los recursos que la empresa tiene estén bien administrados y relacionados con los gastos de la misma, no que tengan gastos excedentes o que no correspondan a la empresa. Ordena las relaciones y las actividades que incumben a una organización.
También lo que hace es ordenar todas las actividades, nuclear todas las actividades para que se logren los objetivos planteados. Y por último, obtiene los resultados de las operaciones diarias. Todos los días, el presupuesto financiero va a determinar en valores monetarios todas las operaciones que se realizaron, si fueron rentables, si no fueron rentables, si fueron oportunas o no fueron oportunas. ¿Cuáles son los pasos para confeccionar un presupuesto? Primero, tener un diagnóstico, realizar un libro de tareas, funciones y cargos, luego establecer un modelo de presupuesto, analizar los posibles errores y solucionarlos, integrar a todo el personal de la empresa, participar a los niveles superiores para analizar y evaluar el trabajo realizado, conocer las ventajas al utilizar y planificar su presupuesto, efectuar un control e inspección y dedicar un espacio para analizar todas las variables. No solamente tenemos que realizar el presupuesto, sino que hay que controlarlo y ver si ese presupuesto fue efectivo o no fue efectivo para realizar las modificaciones correspondientes para el año siguiente. La función principal del gerente financiero es tener el conocimiento suficiente, esto es muy importante, para obtener dinero a un costo financiero adecuado para cubrir las necesidades económicas de la organización. Esto yo diría que engloba fundamentalmente cuál es la importancia que tiene la gerencia financiera. Tiene que tener mucho conocimiento para obtener dinero a un costo que realmente le sea rentable a la empresa, para cubrir sus necesidades. Si no tiene dinero propio, puede llegar a tener dinero de terceros. ¿Y qué tipo de financiación existe? Por ejemplo, financiación propia, como dijimos, a través de nuestros recursos, o financiación de terceros, que es a través de, por ejemplo, un crédito bancario. Y puede ser a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo generalmente son 3 meses, mediano plazo son 6 meses, y largo plazo supera los 12 meses. Para finalizar, la gestión financiera tendrá la misión de establecer y organizar eficientemente los recursos financieros. Establecer y organizar eficientemente los recursos financieros obtenidos. Esos recursos de la empresa, lo que va a tratar es de organizarlos de manera tal de poder cumplir mejor los objetivos, que es ser una empresa rentable. Y determinar a través de las operaciones contables sustentables que cada gerencia de la organización logre llegar a las metas establecidas y pautadas por la dirección general, y así obtener los objetivos propuestos. Se trabaja de otra manera, la ciencia avanza como nunca antes. La parte de poco costoso es porque antes era muy caro, cuando recién aparecieron las computadoras, las primeras, poder tener una computadora. Entonces ahora es mucho más accesible, más allá de que pueden estar un poco elevados los precios ahora, pero es mucho más accesible que al principio de todo esto. Y medios de comunicación transmiten al instante, o sea, ¿cuáles son los efectos de vivir en una sociedad de información utilizando la tecnología? Fácil y accesible, con poco costo, se trabaja de otra manera, totalmente mucho más comunicativo. La ciencia avanza como nunca y los medios de comunicación transmiten al instante. Vieron que cuando dicen ahora, ya, urgente, ya, ahora, bueno, utilizan mucho de estos medios. Los microchips pequeños y redes más extensas. El tamaño del procesador es muchísimo más pequeño, conectarse entre sí es con una PC, abastecimiento se abastece en forma muy accesible y la Internet son las redes interconectadas. Entonces, de microchip a redes más extensas, es decir, con un chip que nosotros tenemos acá, que es un microchip, nosotros nos extendemos terriblemente, son mucho más extensas. El tamaño del procesador es muchísimo más chiquito, hoy en día un celular puede reemplazar a una computadora en su gran mayoría, nos permite conectarnos entre sí, se abastece en forma muy accesible y la Internet son todas redes conectadas. Entonces, ¿Internet es buena o mala para relacionarse y vincularse? Nos preguntamos y reflexionamos. Almacenar y transmitir información en la nueva era, la principal mercancía es la información. Por eso nuestra sociedad es llamada sociedad de la información o del conocimiento, diferente a la sociedad industrial.
Almacenar y transmitir información. Acá en este celular nosotros podemos llegar a tener de todo, muchísimo más cantidad de información que en papel, al igual que una computadora. En la nueva era, la principal mercancía o mercadería es la información. Si nosotros manejamos información, hoy en día estamos muy actualizados y tenemos el dominio de todo el conocimiento y podemos llegar a nuestros objetivos. Por eso nuestra sociedad se llama sociedad de la información o del conocimiento, a diferencia de antes que era sociedad industrial, donde todo se fabricaba, se realizaba en fábrica y era muy personal. Ahora no es tan personalizado. Igual vamos a ver un video que ustedes tenían que tener visto para hoy, donde habla de este tema precisamente de cómo reemplaza la tecnología a las personas. Bueno, estamos en red. ¿Qué es eso? Conjunto de nodos interconectados. Las redes sociales, por ejemplo, tenemos Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y muchísimas otras más. ¿Por qué las personas intervienen en las redes sociales? ¿Ustedes se pusieron a pensar por qué las personas están tan enganchadas en las redes sociales? ¿Por qué pasan tanto tiempo mandando mensajes, aportando a la wiki, a Wikipedia o en conferencias? Reflexionemos un poquito. Y en realidad es porque la gente quiere estar, necesita estar presente y que la reconozcan también. Entonces, ¿el acceso a Internet es un derecho humano? El Estado tiene la obligación de proveer el acceso a Internet para que todo sea universal, para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. Siempre el Estado tiene que garantizar Internet para que se pueda realmente tener todas las mismas posibilidades. Y para el respeto a otros derechos como por ejemplo educación, salud, trabajo, reunión, asociación y elecciones libres. Es muy importante que el Estado garantice el acceso a Internet. De hecho, nosotros en Avellaneda, en todas nuestras plazas, tenemos Wi-Fi gratis. Es decir, el que no tiene la posibilidad de poder tener Internet pago en su casa, en las plazas uno se puede acercar y tiene, o los que viven cerca, tienen Wi-Fi. Hoy, en época de pandemia, es medio complicado ir a una plaza, pero ese derecho lo tenemos y en Avellaneda ocurre. Ventajas de la red. Bueno, importante para la inclusión social. Chicos y chicas, la inclusión social es muy importante, debemos incluirnos todos, no importa la religión que tengamos, el sexo que tengamos, las características propias que tengamos, las capacidades, las inteligencias, todos debemos estar incluidos en una misma sociedad, donde el amor tiene que ser la base de todo para poder salir adelante, porque juntos salimos adelante, no separados, siempre se sale adelante juntos. Elimina barreras de la sociedad, instrumentos muy importantes para las personas que tienen discapacidad y son poco costosas. Esas son las ventajas de la red. La tecnología tiene desventajas. Y yo me pregunto, y les pregunto para que reflexionemos, ¿la tecnología tiene desventajas? Bien, acá terminó la clase y se les dijo grabada, juntos nos potenciamos, nos quedamos en casa, todo va a estar bien. Les mando un beso enorme y nos vemos en un ratito. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.